A igual a 1100 y B igual a 0100, A menor que B, entonces ahí le sacamos la magnitud a cada uno de los números binarios y nos da que A es igual a 12, B es igual a 4, entonces la condición de A menor que B no se cumple porque 12 obviamente es menor que 4. En el literal B nos dicen que la magnitud de A menor que la magnitud de B si se utiliza notación con signo y usando complemento A1. Sabemos que el complemento A1 es 0011 del primer número binario, que sería A, y el segundo complemento A1 del B es 1011. Como se utiliza notación con signo, entonces sabemos que el signo, el primer dígito es lo que nos representa el signo, el segundo, y de ahí en adelante ya viene el número. El primer número, que es A, su valor, su magnitud es igual a 3, y en el B su magnitud es igual a 3. Entonces por eso decimos que es falso, porque 3 no es menor que 3. En el literal C, la magnitud de A menor que la magnitud de B, utilizando notación con signo y magnitud, decimos que la magnitud de A es 4, pero como es con signo, entonces es menos 4. Por lo tanto, su magnitud en total es igual a 4. Y la magnitud de B es igual a 4. Entonces 4 menor que 4 no se cumple tampoco la opción. En el literal D, la magnitud de A menor que la magnitud de B, si utilizamos notación con signo en el complemento A2, sacamos el complemento A2 de cada uno de los números y nos dio el complemento A2 de 1100 es 0100, y el complemento A2 de B es igual a 1100. Como nos piden utilizar notación con signo, hallamos el número de cada uno, y aquí sabemos que al comenzar con 0 es signo positivo y los otros 3 dígitos nos determinan el número. Entonces ese número sería 4 y aquí sería menos 4, porque el 1 significa que es negativo. Por lo tanto 4, la magnitud de A no es menor que la magnitud de B, sus magnitudes son iguales. Entonces en ese punto la respuesta es ninguna de las anteriores. Para el segundo punto tenemos que la expresión equivalente implementada en el circuito de la figura es A XOR B. ¿Por qué? Porque al hacer la operación en cada una de las compuertas, aquí tenemos A.B sale negado, entonces en este punto quedaría A.B todo negado, y a cada una de las compuertas respectivamente, arriba entra A, abajo entra B, se hace producto punto entre ellos y se niega todo. Entonces quedaría A.AB negado. Entonces, al factorizar cada una de las dos resultantes, nos da que la resultante por el lado de arriba es A negado más B y la resultante por el lado de abajo es B negado más A. Al hacer la AND entre esas dos entradas, nos da que es A negado más B punto B negado más A, todo eso negado. Al simplificar las cosas, como podemos observar, aquí está la simplificación, nos queda A.B negado más B negado punto A. Normalmente sabemos que eso es una A XOR B. En este punto lo que toca hacer es, en el circuito de la figura, el display se activa cuando el número ABCD es. Toca averiguar cuándo se activa este display, sabiendo las entradas ABC. El ABC son selectores, el D vendría a ser un número, una señal ahí. Entonces miramos cada una de las opciones, como son 4 opciones, A, B, C, D, son 4 números, entonces sería, ahí el número total de opciones sería 2 elevado a la n, el n vendría a ser 4. Entonces, como son 16 opciones, de 0 a 15, miramos cada una siendo de la de menor peso y A, B y C las de mayor peso respectivamente. Ahí logramos identificar que los números que se prenden son el 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Estos son siendo números primos. Entonces logramos concluir que el display solo se prende cuando hay números primos.
En el cuarto punto tenemos que la expresión lógica implementada en el multiplexor del circuito anterior corresponde a todos, o sea, el producto de las sumas, que significa que cogemos a todos los puntos, que significa los mínimos de toda la función de la salida. Entonces, como es una función que corrigiendo la anterior, es una función de máximos términos. Entonces, la función está definida para valores de A, B, C y D. Y para que se active el display, esto ocurre cuando sumamos todos los max términos y nos dieron que los max términos eran todos los números no correspondientes a los LEDs, a los números cuando se prendía el display. Eso nos dio que era 0, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, que son las opciones cuando el display no enciende. En el siguiente punto. En el punto 5 nos piden la ecuación característica del flip-flop JK. De acuerdo a la tabla de verdad podemos sacar la función de Boole y reduciéndola llegamos a que la ecuación característica es J, Q negado más K negado Q. Y esa es la respuesta B. En el punto número 6 nos piden hallar la función de salida del siguiente diagrama de estados. Y como observamos tenemos la entrada X, la entrada Y y la salida Q. Nos damos cuenta que este circuito funciona con los flancos de bajada. Entonces, como no podemos observar en el primer flanco, tenemos 0 en la entrada X y 0 en la entrada Y. Por lo tanto, él almacena con lo que venía. Aclaro que nos dijeron que funciona con un flip-flop tipo JK. Y digamos en el siguiente flanco tenemos que la entrada X es 1 y la entrada Y es 1, entonces él hace el cambio de 1 a 0, hace un toggle y así sucesivamente en todo el diagrama de estados. En el punto número 7 nos piden para la máquina de estado representada en la tabla hallar la secuencia de salida y según la secuencia de entrada X. Esta es la tabla de estados que nos dan para la máquina. Entonces tenemos aquí, en este punto tenemos estado presente 0. Como X está en 0 y estado presente está en 0, observamos la tabla y vemos que el estado futuro es S1. En este punto tenemos que, y la salida en nuestro caso sería 0, que es nuestro primer dígito en este momento. En nuestro siguiente estado tenemos estado presente S1 y el tiempo en la variable X en 0. Miramos S1 en estado presente y la variable en 0, miramos que se mantiene en S1, como lo observamos acá. Y la salida sería otro 0, que es el siguiente 0. Estamos en este punto. En estado presente estamos en S1 y tenemos el X en 1. Vamos a la tabla y nos observamos que vamos a S0 y la salida otra vez en 0. S0, la salida en 0. Entonces la salida es otro 0. Ahora miramos el estado presente S0 y con X en 1. Vemos que el estado siguiente sería S2 y la salida en 0. Y por último tenemos estado presente S2 y X en 1. Nos observamos que el estado siguiente es S2 y la salida es 1. Por lo tanto, la tenemos de salida 0, 0, 0, 0, 0, 1. En el punto 8 nos piden completar